Para estas cosas no hay estadísticas. Por eso vale la pena detenerse en una historia y a través de esa historia tratar de pensar cuántos casos similares hay. Pero en una historia profundizándola. ¿Sí? Uno sabe cuántos casos de inseguridad hay en el conurbano, cuántas muertes hay, cuántas entraderas, porque esto sí se ve tabulado, que más o menos a la gente la terminan matando en el mismo momento para robarle el auto, para entrar a la casa, la cosa se desmadra y terminan matando. Todos nos conmovimos con esta historia. ¿Sí? Lo que le pasó a Roberto Schwat, un hombre de 67 años, un editor, un tipo que tenía una editorial de libros para chicos. ¿Sí? Tenía un buen pasar, seguramente era un empresario pyme, seguramente estaba padeciendo la crisis que padece todo lo vinculado a lo cultural, producto de la recesión que hay en el país. No es que era un megamillonario, un señor preocupado por su seguridad, tenía un cerco eléctrico, tenía cámaras, tenía un portón automático como para poder levantarlo más rápido y después cerrarlo sin que hubiera mucho tiempo para que se le metieran por detrás. Bueno, nada de esto sirvió. A todos nos llamó la atención esta historia. Un hombre de 67 años que cuando ya tenía a los delincuentes adentro en el garage, gritó para avisar y de alguna manera prevenir a su esposa y por eso lo matan. Un hombre que no merecía morir y que no había hecho nada para morir. ¿Sí? Esta historia sucedió en Vicente López, ¿sí? Muy cerca de la casa de mi vieja, un lugar que yo conozco bien. El asunto es que no se sabía quiénes fueron los que lo mataron. Y claro, estas historias se pierden. Sale el anuncio judicial que dice, bueno, cayó el asesino de Roberto Schwat, se conocen algunos detalles, pero cuando uno profundiza un poco más y se detiene en algunos detalles de la historia, puede pensar que esa historia es como una condensación de varias cosas que están pasando en la Argentina. Alguna vez me habrán escuchado contar que nosotros, con nuestras cámaras, cuando íbamos a los barrios populares, a hacer testimonios de la gente, muchas veces en las salidas de noche, nos empezamos a encontrar con muchos tipos que habían sido pibes chorros, que habían tenido problemas de adicciones, que en algún momento, porque también la gente se regenera, tuvieron un pibe, se enamoraron y decidieron volver a tener un laburo. Y esa gente estaba en una frontera muy débil. Como tienen antecedentes penales, en general no consiguen trabajo, entonces trabajan o como cartoneros, o como albañiles, o en talleres mecánicos. En general son tipos que terminan laburando en laburos informales, en negro, en fin. Ahora se sabe que la historia del asesino de Roberto Schwat era exactamente esta, casi un actor social, casi una cifra de un proceso que se debe estar viviendo de a miles en lugares del conurbano. El muchacho que lo mató se llamaba Sasha Matías Martínez Castro, 22 años. Él y otro también de 22 años son los que entraron a la casa. En la puerta quedó el pillo, el más grande, ¿sí? Un señor llamado Héctor García, el Bebe García, 30 años. Esperaba a bordo de un Corolla blanco y ese todavía está prófugo. Cuando uno ve la historia del pibe, dice, o sea, los diarios la cuentan como que el tipo tenía antecedentes. Y efectivamente, Sasha Martínez Castro tenía antecedentes. Había tenido antecedentes de robo agravado, robo calificado en el año 2014. Y ahí también, en toda esta historia, hay como varios tramos que ejemplifican los problemas que hay en todo el sistema de seguridad, en la parte social, en la parte de protección y también en la parte judicial. Porque fíjense, cuántas veces hablamos de los tipos que, habiendo cometido un delito grave, estaban en libertad. Este era el caso. Sasha, el pibe este de 22 años, Sasha Matías Martínez Castro, había estado preso por un robo calificado y por eso, un milagro de la justicia, lo habían liberado. ¿Sería inocente? Y no. A la luz de lo que pasó, uno puede pensar que no era inocente, que lo habían agarrado y bien agarrado estaba. Sin embargo, a pesar de que era robo agravado, robo con arma, sí, había ido a robar de caño a algún lado, la justicia no lo mantuvo, o porque no le interesó mantenerlo preso, o porque como no había matado a nadie lo soltaron, o por un garantismo malentendido, o por lo que demonios fuera,
a este muchacho lo soltaron. Con lo cual, si uno interpreta la historia en el comienzo y en el final, dice, bueno, la verdad, la justicia se equivocó otra vez, lo tendrían que haber mantenido preso, lo soltaron y terminó matando. Es una manera de contar la historia. Pero en el medio pasa algo que nos hace pensar que las historias no son lineales y que una persona va y viene en el mundo del delito y en el mundo de los errores. Va y viene. ¿Por qué les digo esto? Porque se sabe también que, o sea, casi como en una historia sociológica, este mismo pibe que había robado en el 2014 salió y no volvió a robar, sino que fue a trabajar en un taller mecánico. Lo que les decía antes, esa frontera débil de los tipos que tienen antecedentes, que no consiguen laburo en blanco, porque cuando van a pedir un certificado de antecedentes penales, les salta la entrada policial o les salta la causa y entonces nadie les da un certificado de que no tienen antecedentes penales. Entonces este muchacho estaba trabajando en un taller mecánico. Esto es lo que cuenta su novia. Había estado trabajando en un taller mecánico ahí en la zona de Villa Martelli, su barrio. Fíjense que se había ido a robar cerca. Había ido a robar a Vicente López. Él vivía en Villa Martelli, mismo partido de Vicente López. Y entonces pierde el trabajo. Y cuando pierde el trabajo y no encuentra trabajo, esto es lo que cuenta su novia, que también está presa por cómplice, ahí volvió a robar. Entonces ahí sí se produce eso que yo les venía contando, esa frontera muy débil en que muchas veces alguien que tiene antecedentes penales, cuando pierde el laburo, vuelve a delinquir porque es lo que sabe hacer. Cada cual sacará su condena o su opinión moral sobre esto. Obviamente está mal que vuelva a robar, obviamente está mal que haya matado a una persona, obviamente está mal. Pero no solamente con la condena moral se resuelven los problemas. Sí, no solamente el Estado o alguien tiene que tener algún grado de una política inteligente, porque cuando un tipo sale a robar y mata, el daño está hecho. Lo que tiene que hacer un Estado inteligente es tratar de minimizar los daños que pueden provocar estos tipos, que alguna vez robaron y se los suelta a la calle para sacárselo de encima, por garantismo malentendido, porque era una causa armada, porque no le pudieron probar, y se los suelta a la calle y ahí van. Y cuando se producen, como hay ahora, crisis sociales, aumenta la cantidad de gente que pudo haberse reintegrado a la sociedad, que podía tener laburo, que lo perdió. ¿Y qué van a hacer? Van a volver a robar. Esta fue la historia de este pibe. Sasha, cuenta también la novia, se juntó con un muchacho que era más pesado, con un tipo que tenía más antecedentes, con este Bebe García. ¿Y el Bebe García qué hizo? Le ofreció laburo de chorro. No le ofreció laburo en un taller mecánico, le ofreció laburo de chorro. Y ahí volvió a robar. En fin, en esta historia se condensa la tragedia de la muerte, los errores judiciales y también lo que genera la crisis y la falta de laburo cuando la gente que tenía antecedentes después vuelve a robar y, como en este caso, mata. Bienvenidos, esto es Tercera Posición.